Unidad 2, Teoría de la probabilidad, continuación de la resolución de problemas, parte 2. Continuando con la pregunta 5, vamos a abordar el inciso B, que dice lo siguiente: si se juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que se juegue al baloncesto? Es decir, que ya existe un antecedente o un evento ya ocurrido que está asociada a la probabilidad de este evento, es decir, que ya existe la probabilidad del evento de jugar al fútbol y ahora justamente nos piden determinar la probabilidad de jugar al baloncesto. Por lo tanto, esta es la característica de una probabilidad condicional. Resolviendo, tenemos que la probabilidad de jugar baloncesto una vez ocurrido el evento de juego del fútbol va a ser igual a la probabilidad de baloncesto intersección fútbol sobre la probabilidad de jugar al fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de baloncesto intersección fútbol? Para el presente caso, recurro al cuadro anterior. La intersección entre baloncesto y fútbol corresponde justamente a 10. Como vemos, en el numerador 10. Y en el denominador es la probabilidad de que se juegue al fútbol, es decir, el total de la columna corresponde a 30. Por lo tanto, la probabilidad será del 33%. Inciso C. Aquí en el inciso C nos pregunta si son independientes jugar al fútbol y baloncesto. Es decir, que a priori, analizando el cuadro que tenemos, se puede concluir que no son independientes, ya que hay condiciones implícitas en una actividad con la otra, es decir, hay una intersección entre fútbol y baloncesto. Pero bien, vamos a demostrar que a partir del teorema de intersección para probabilidades independientes, se dice que es igual a la probabilidad individual de cada evento a la multiplicación de las probabilidades individuales. Ahora bien, analizando el primer término, la probabilidad de jugar fútbol intersección B, que obteniendo los datos de campo de lo observado, se dice que son 10. Hay 10 personas sobre un total de 100. Es decir, tenemos en este caso 10 personas sobre 100, que corresponde al 10%. Por lo tanto, tomando en cuenta este resultado, concluimos que no es igual a la multiplicación de las probabilidades individuales, es decir, probabilidad de jugar al fútbol por la probabilidad de jugar al baloncesto, ya que la multiplicación de estos valores es igual a 0,3 por 0,4, que equivale a 0,12 o 12%. ¿De dónde viene 0,3 y 0,4? Justamente proviene de la totalidad de jugar al fútbol, sería 30 sobre 100, y jugar baloncesto 40 sobre 100, por eso es que aquí ya está dado en fracción. Por lo tanto, se concluye que no son independientes estos eventos analizados. Pregunta número 6. La probabilidad de aprobar estadística son del 80%, las de aprobar matemáticas del 75% y las de aprobar inglés del 70%. Entonces aquí hay 3 eventos: aprobar estadística, matemática e inglés. El inciso A dice calcular la probabilidad de aprobar las 3 asignaturas. Entonces, estas características de la probabilidad van a ser independientes, por supuesto. Puede ser que apruebe una o todas. Entonces, la probabilidad, la intersección de las 3 probabilidades es igual a la multiplicación de las probabilidades individuales, dando como resultado el 42%. Inciso B, la probabilidad de suspender una sola. Ahora bien, en el ejercicio anterior, en el inciso A,
la probabilidad de que apruebe cualquiera de ellas es igual a la multiplicación de cada una de ellas. En el inciso B, la probabilidad de suspender solo a uno, es decir que vamos a calcular la probabilidad de suspender una materia, es decir, P de S, que significa suspender una materia. Va a ser igual a la sumatoria de 3 probabilidades, es decir, que en un grupo puede ocurrir una probabilidad de que repruebe estadística, en el otro que repruebe matemática, más la probabilidad cuando reprueba inglés. Es decir, como la condición de la probabilidad de la intersección es igual a la multiplicación de cada una de ellas, voy a tomar en cuenta que esta probabilidad independiente sumada en los 3 grupos, en los 3 posibles grupos que pueden conformar, corresponde justamente a la multiplicación cuando una de ellas reprueba y las demás aprueba. Entonces vemos que se cumple con la condición que solicita el ejercicio. Reemplazando los valores vamos a tener igual a 42.5% o 0,42. El inciso C, si se ha suspendido una sola, aquí muy importante, si se ha suspendido una sola, es decir que ya no está hablando en base a los resultados del inciso B. Aquí tenemos la probabilidad de suspender una sola materia. En el inciso C nos dice, si se ha suspendido una, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en matemática justamente? Entonces, la probabilidad condicional va a ser igual a lo siguiente. La probabilidad de reprobar matemática una vez conocido la probabilidad de suspender una materia. Entonces, en el numerador tan solo va la probabilidad cuando reprueba matemática. Y en el denominador va la probabilidad total condicional de suspender una materia. Reemplazando los datos con los cuales está el enunciado, se puede concluir que es igual a 0,32 o 32.9%. Pregunta número 7. El volumen de producción de 2 plantas de una empresa es de 8.000 y 10.000 unidades de producto por día. El porcentaje de piezas defectuosas es de 0,5% de la primera fábrica o de la primera planta y del 0,8% de la segunda. Calcular la probabilidad de que se elige al azar, que si se elige al azar sea defectuoso. Pregunta B, inciso B de la pregunta número 5. Si juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al baloncesto? En este inciso se tiene la condición de un evento anterior, es decir, que ya se conoce la probabilidad de jugar al fútbol y ahora nos pide cuál es la probabilidad de jugar al baloncesto. Vamos a analizarlo en el cuadro siguiente. La condición de jugar al fútbol está en la columna fútbol, el total es 30, de los cuales juegan baloncesto tan solo 10. Por lo tanto, este problema será resuelto a través de la probabilidad condicional, la cual nos indica que la probabilidad de jugar al fútbol, al baloncesto, una vez conocida la probabilidad de jugar al fútbol. Por lo tanto, en el numerador se coloca el valor correspondiente a la intersección de ambos eventos, es decir, 10. ¿Por qué? Porque es la intersección de jugar al fútbol y baloncesto. Luego, en el denominador se coloca 30, que es el total de los eventos jugados al fútbol. Haciendo una relación, vamos a tener que corresponde a 0,33 o 33%. Inciso C. En el inciso C
son independientes jugar al fútbol y baloncesto. Nos están preguntando si son independientes jugar al fútbol y baloncesto por criterio, por el análisis a priori del cuadro siguiente. No podemos afirmar que sea así, pero vamos a recurrir a la relación de las probabilidades independientes, la cual nos indica que cuando son independientes las probabilidades es igual a la multiplicación de cada una de ellas. Por lo tanto, el primer término que indica que la probabilidad de fútbol intersección baloncesto es igual a 10 sobre 100, es decir, que nos está dando justamente en esta casilla la cantidad de fútbol y baloncesto dividido entre el total de observaciones. Por lo tanto, nos arroja un resultado del 10% o 0,1. Esto, lógicamente, al momento de comparar con la multiplicación individual de las probabilidades, vemos que no son iguales, por lo tanto, no son independientes, ya que la probabilidad individual de jugar al fútbol es igual a 0,3 que multiplica la probabilidad de jugar al baloncesto. ¿De dónde se sacan los datos? Justamente jugar al fútbol 30 sobre 100 es 0,3 y 40 sobre 100 0,4, teniendo un total de 0,12 o 12%, lo cual es diferente al anterior resultado. Por lo tanto, se concluye que no son independientes. La pregunta número 6. La probabilidad de aprobar estadística es del 80%, las de aprobar matemáticas 75%, las de aprobar inglés 70%. Claramente nos está indicando la ocurrencia de los eventos con sus probabilidades observadas de cada una de las materias al momento de aprobar. Nos pide calcular el inciso A, la probabilidad de aprobar las 3 asignaturas. Entonces, como tenemos el comportamiento de estas observaciones, como son independientes, porque ninguna de ellas condice a otra, por lo tanto, la intersección de que las 3 sean aprobadas es igual a la multiplicación individual de las probabilidades de aprobar cada materia, como se muestra justamente en la operación que se realiza en el inciso A, teniendo un total de 0,42 o 42%. Inciso B, la probabilidad de suspender en una sola. Es decir, la probabilidad de S1, es decir, S1 significa suspensión de una materia, va a ser igual a la sumatoria de 3 términos, en las cuales en cada término corresponderá a que, por ejemplo, el complemento de E o raya superior, como están viendo ahí, es el complemento de la aprobación de la materia de estadística. Entonces, si yo tengo 80% que han sido aprobados, el complemento va a ser 0,2 o 20%, multiplicado por las probabilidades de cada una de las materias aprobadas, en este caso sería el primer término, más el segundo término que va a estar referido a la probabilidad de ser reprobada en matemática, como están viendo, que va a ser justamente el complemento de 0,75 o del 75% para llegar a 100 es justamente 25% o 0,25. Y así mismo en el siguiente término de reprobar inglés. Una vez realizadas todas las operaciones y colocando los datos, se obtiene que el resultado es igual a 0,42 o 42,5%. Inciso C. Si se ha suspendido solo en una, es decir, que nos está haciendo referencia al resultado encontrado en el inciso B, se ha suspendido en una, nos pide calcular la probabilidad de que haya sido en matemáticas. Por lo tanto, se trata de una probabilidad condicional. Entonces, vamos a calcular a la probabilidad condicional de encontrar la probabilidad de ser reprobado en matemáticas, dado que se ha calculado la probabilidad total de la suspensión en una materia. Entonces,
La probabilidad de reprobar matemática corresponde justamente al segundo término que teníamos calculado anteriormente. Tenemos, es decir, que va a ser la multiplicación de la probabilidad de estadística por la probabilidad de reprobar matemática y por la probabilidad de aprobar inglés, tal como se observa en el numerador. En el denominador se coloca la probabilidad total condicional calculado en el inciso B, es decir, el resultado final. Una vez que tenemos el cálculo, es igual a 0,329 o 32,9%. Pregunta número 7. El volumen de producción de 2 plantas de una empresa de 8.000 es de 8.000 unidades y 10.000 unidades de la otra planta. Por lo tanto, tenemos 2 plantas, una de 8.000 que produce y la otra de 10.000 unidades por día. El siguiente párrafo dice: el porcentaje de piezas defectuosas es de 0,5% de la primera fábrica y del 0,8% de la segunda. Calcular la probabilidad de elegir un producto al azar, que al elegir un producto al azar sea defectuoso. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este problema? Primero, que hay 2 plantas que produce una 8.000 y la otra 10.000. Ahí tenemos que tomar en cuenta que hay un total de producción de 18.000 unidades, ¿sí? Eso para empezar. Luego nos está dando el porcentaje de piezas defectuosas que se genera en cada una de las plantas, es decir, 0,5 en la primera y 0,8 en la segunda. Tomando en cuenta estos antecedentes, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que P1 es el producto defectuoso en la planta 1 y P2 producto defectuoso en la planta 2 y D el producto defectuoso total. Entonces, esto justamente corresponde a una probabilidad del tipo de que se puede considerar del tipo condicional, es decir, que yo voy a calcular la probabilidad total condicional va a ser igual a la intersección de productos defectuosos en la primer planta más los productos defectuosos en la segunda planta. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, que esto es igual a multiplicar a la probabilidad condicional de obtener un producto defectuoso de la planta 1 por la probabilidad de encontrar productos defectuosos en la planta 1 más la probabilidad de encontrar productos defectuosos en la planta 2 multiplicado por la probabilidad de encontrar productos defectuosos en la planta 2. Reemplazando, vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar productos defectuosos? Conocido la probabilidad de que en la planta 1 existen productos defectuosos y es igual al 0,5%. Es decir, 0,5% es igual a dividir 0,5 entre 100 o reemplazando directamente aquí en porcentaje sería 0,5 o 0,5 entre 100. Por la probabilidad de encontrar productos defectuosos en dicha planta. Es decir, que vamos a colocar en el numerador la cantidad de productos que produce al día la planta 1, que sería 8.000, dividido entre 18.000. Esa sería la probabilidad de 1
o del evento anterior. Lo mismo, realizamos la probabilidad de encontrar un producto defectuoso en la planta 2 va a ser igual a 0,8%. No se olviden que eso está en porcentaje, ya está multiplicado por 100. Por eso es que si yo divido 0,8 entre 100 y multiplico por 100, va a dar 0,8%, pero tenemos que colocarlo en fracción, 0,8 dividido entre 100. A multiplicado por la probabilidad de el evento P2 anterior, que va a ser igual a la cantidad de producción que genera la planta 2 dividido sobre el total, que sería 18.000. Entonces, con esta característica procedemos al cálculo y encontramos que el resultado es igual a 0,06 o 0,6%. ¿Sí? Entonces, vamos a la pregunta número 8. La pregunta número 8 corresponde a lo siguiente. En una asignatura universitaria de primer semestre asisten a clase 100 alumnos de cada 150 que se han matriculado. Se sabe que aprueban el 90% de los alumnos que asisten a clase y el 30% de los que no asisten. Se elige un alumno al azar y nos pide calcular las respectivas probabilidades de que haya aprobado, en este caso en el inciso A, y en el inciso B, si se sabe que el alumno ha suspendido, la probabilidad de que haya asistido a clase. Bien, vamos nuevamente a enunciar y a interpretar el enunciado del problema número 8. Dice que en una materia del primer semestre asisten a clase 100 alumnos de 150. Bien, 100 de cada 150. Se sabe que aprueban, dice, el 90% de los alumnos que asisten. O sea que el 90% de los alumnos que asisten aprueban lo que asisten a clase. Y el 30% también aprueban, pero de los que no asisten. Sí, eso hay que entender bien. Ahora bien, ya tenemos identificado justamente las características del problema y vamos a resolver el inciso A. La probabilidad de que haya aprobado. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado? Por lo tanto, esta probabilidad será condicionada, porque la condición inicial es de que asistan o no asistan a clases. Como se verá en la solución del problema, se parte de un nodo, de un punto, en la cual se coloca la cantidad de alumnos 100 sobre 150, que son las cantidades de alumnos que asisten, y el complemento es, para llegar a 150, de 100 nos faltaría 50. Entonces, por lo tanto, 50 alumnos de 150 no asisten a clase. Esta es la condición inicial que nos está dando el problema en la primera parte. Aquí no aparece 50 porque es el complemento para poder llegar a la totalidad de alumnos. Es decir, 100 alumnos de 150 asisten y 50 de 150 no asisten. A partir de este conocimiento podemos ver que se ramifica en dos partes. La primera, decimos que el 90% que asisten a clase aprueban. Por lo tanto, ambas ramas tienen que dar justamente 1 o el 100%, es decir, el complemento va a ser 0,1 y por lo tanto los que no aprueban va a ser el 10%. En el problema también indica que de los que no asisten a clases, el 30% o 0,3 aprueban
mientras que el complemento sería que el 70% de los que no asisten reprueban. Entonces ahora sí vamos a calcular, como indica el inciso A, la probabilidad de que haya aprobado. ¿Cuál es la característica de esta probabilidad condicional? Vamos a sumar todas las probabilidades de aprobación, es decir, aquí hay una corresponde a la primera línea de aprobado y otra corresponde a través de esta línea. Nos vamos y determinamos también que existe una probabilidad de aprobación, es decir, de ambas. Nos está preguntando cuál es la probabilidad de aprobada. No nos está preguntando la totalidad de la probabilidad condicional, sino que hay que tomar en cuenta sus características del problema para poder encontrar los resultados. En este caso nos pide de la aprobación tan solo. Por lo tanto, la probabilidad de aprobación es una probabilidad condicional que es igual a la probabilidad de aprobación una vez dado C, que es la condición inicial o la probabilidad inicial. ¿Cuál es su probabilidad inicial? Es P sub C, que ya nos está dando la relación 100 sobre 150, más la probabilidad de encontrar aprobados una vez conocido la ocurrencia o la probabilidad de no asistencia, es decir, 50 sobre 150, y multiplicado por la probabilidad de no asistencia, que es justamente la relación de 50 entre 150. Reemplazando los datos, tenemos 0,9 corresponde a la probabilidad de aprobación una vez que ha ocurrido C, es decir, 0,9. Luego tenemos 100 dividido entre 150, que es la probabilidad de C, de encontrar una probabilidad de asistencia de los alumnos que asisten. Por lo tanto, sería 100 entre 150 y el mismo razonamiento lógico para el otro término, haciendo un total de 0,7 o 70%. Inciso B, si se sabe que el alumno ha suspendido encontrar la probabilidad de que haya asistido a clase. A ver, vamos a reformular en este caso para que se entienda mejor el problema. Si se sabe que el alumno ha suspendido, dice calcular, aquí vamos a calcular la probabilidad de que haya asistido a clase. Aquí vamos a corregir, calcular la probabilidad de que haya asistido a clase. En este caso, en el inciso A, habíamos calculado la probabilidad de aprobación. Y en el inciso B nos dice que encontremos la probabilidad de que haya suspendido. Si hemos encontrado el inciso anterior, a los aprobados, en el inciso B sería su complemento, es decir, vamos a restar justamente 1 menos la fracción encontrada en el inciso A, lo cual nos va a dar la cantidad de alumnos suspendidos. Por lo tanto, nos pide calcular la probabilidad de que provenga o haya asistido a clase como un antecedente. Entonces, el inciso B va a ser justamente que la probabilidad del complemento AP o de aprobados, es decir, se calcula igual a 1 menos la probabilidad encontrada anteriormente, que es la probabilidad de aprobación. Al restar a 1 la probabilidad de aprobación,
se constituye esta en la probabilidad de no aprobación, tal cual nos está pidiendo en el inciso B. Por lo tanto, ahora nos pide calcular que provenga de los alumnos que han asistido a clase. Entonces, la probabilidad de los alumnos que han asistido a clase, que sería C, que justamente en esta rama corresponde a los alumnos que han asistido a clase, dividido, o sea, va a ser igual a la intersección de la probabilidad de los alumnos que vengan a clase intercepto de la probabilidad complemento de los aprobados, es decir, de los reprobados. Esto es una probabilidad condicional similar a la que hemos calculado anteriormente. Entonces, vamos a ver acá que corresponde a lo siguiente. Es decir, que vamos a multiplicar la probabilidad C, que sería la probabilidad que antecede a la probabilidad de reprobación una vez conocido C. Por lo tanto, esto va a ser igual a lo siguiente. La probabilidad de C va a ser igual, vamos a la rama 100 entre 150. Entonces coloco 100 entre 150 multiplicado por la probabilidad de reprobados una vez que provenga o conocido C. Entonces vamos a colocar que la cantidad de reprobados que proviene de C es igual a 0,1. Entonces colocamos 0,1 dividido entre el total o la probabilidad total de reprobados, que sería 0,3, teniendo un resultado de 0,22 o 22%. Pregunta 9. Una planta de ensamblado recibe sus reguladores de corriente de 3 diferentes distribuidores. 45% del distribuidor B1, como corresponde en la rama, 35% B2, la segunda rama, 35%, y el 20% del distribuidor B3. ¿Sí? Esta planta recibe de 3 diferentes distribuidores los reguladores de corriente. Si el 85% proviene de B1, dice 85% proviene de B1 y el 76% proviene de B2 y el 60% proviene de B3, los reguladores que cumplen con las especificaciones que requiere la planta. Punto seguido. Calcule la probabilidad de que cualquier regulador de voltaje recibido por la planta dé un rendimiento según lo especificado. Es decir, que todos los eventos A cumplen con las especificaciones requeridas por la planta. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es aplicar la probabilidad condicional, dado que ya ha ocurrido un evento anterior, que es justamente la provisión por diferentes distribuidores, es decir, el distribuidor B1, B2 y B3. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A, aquí estamos haciendo una probabilidad total justamente de las probabilidades condicionales, va a ser igual a la probabilidad de B1. ¿Cuál es la probabilidad de B1? Justamente 0,45 por la multiplicación de la probabilidad de A una vez ocurrida B1. Entonces vamos a tener 0,85. 0,85 por 0,45 y así sucesivamente. Esto va a dar igual a 0,76 o 76%. Pregunta 10.
En relación a la pregunta anterior, a la pregunta 9, supóngase que se desea conocer la probabilidad de que un regulador de voltaje específico, cuyo rendimiento corresponde a las especificaciones, es decir, que cualquiera cumple con las especificaciones, y encontrar un producto con las especificaciones igual a 0,76. Por lo tanto, en la pregunta 10 dice lo siguiente: cuyo rendimiento corresponde a las especificaciones, es decir, que estamos de acuerdo, todos cumplen con las especificaciones, pero en este caso nos pide que provenga del distribuidor B2, es decir, que nos está pidiendo cuál es la probabilidad de encontrar una probabilidad de que de todas las que hemos recibido provenga del distribuidor B2. Entonces nos pide aplicar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes justamente es una probabilidad condicional en la cual nos indica que la probabilidad de encontrar un producto, en este caso un regulador de voltaje, A, una vez conocido el evento B. ¿Cuál es ese? El evento B justamente es el distribuidor B2. Vamos a ver, esto es igual a la probabilidad de B2, es decir, que provenga de B2 va a ser 0,35 multiplicado por la probabilidad de A dado B2. La probabilidad de A dado B2 es 0,76 y con eso concluye el numerador. En el denominador es igual a la sumatoria o la probabilidad total condicional, ya que A es igual a A, no hay diferencia, entonces es una sumatoria de todos, lo cual es 0,76. En el numerador entonces colocamos 0,76 y esto es igual a 0,35 o 35%.